Bueno, hay que retroceder mucho en el tiempo porque esto viene de la infancia. Creo que siempre quise pintar, pero la verdad que el impulso fuerte lo sentí cuando era un niño. Yo creo que no debo haber tenido más de 6, 7 años, quizás menos incluso. Y recuerdo que paseaba por las calles de Chillán con mi mamá y mi papá y vi unos cuadros colgados en una sala. Yo nunca había entrado a una sala de exposiciones. Eran paisajes de la cordillera, bosques, algo muy simple, pero muy, muy lindo. Quedé impresionado, realmente impresionado. Yo ahí en ese instante pensé, yo quiero hacer esto. Eh, y empecé a buscar libros, revistas. En esa época no había internet, no existía nada. No había dónde ir a ver una exposición, eran muy poco frecuentes, se sabía muy poco de los artistas chilenos. Así que de a poco fui como recogiendo información y bueno, recuerdo que una tía, la tía Emma, me regaló lápices para pintar, un cuaderno para dibujar y un libro de pintura. Eso fue cuando ya tenía, no sé, unos pocos años más. Así que empecé a pintar, o intentar pintar y dibujar. Eh, pero igual para mí era muy difícil porque tenía en mi mente a todos estos artistas que había visto en las revistas, en las enciclopedias en esa época. Y el trabajo de ellos era realmente extraordinario, inalcanzable para un niño, no sé, de 10 años en esa época. Así que, no sé, me inventé mi propio mundo, alucinaba con mis propias historias, hacía mis propios cómics y de a poco me empecé como a interesar por otras cosas, no sé, me di cuenta que podía tomar modelos de la naturaleza, que podía dibujar los insectos, que podía, no sé, tallar piedras blandas o tomar maderas nobles que estuvieran como secas y tallarlas. Y eso me gustaba muchísimo. No pensaba en nada más. Solo quería dibujar, esculpir, pintar, ¿no? Buscar insectos, leer, nada más. Bueno, también me gustaba jugar fútbol, pero mientras jugaba también estaba pensando en volver pronto a casa para tomar mis cuadernos y seguir. En todo caso, nunca me sentí muy alentado. La familia desde un principio lo miró como, o lo vio esto como un hobby, una cosa. Yo creo que al principio les entusiasmó la idea de ver a un niño trabajando, como tan metido en algo, tan concentrado, pero al final, cuando se dieron cuenta que era como una obsesión y que yo tenía en mente cómo hacer esto, siempre, parece que no les gustó a nadie. Entonces les parecía una mala idea. Siempre me estaban diciendo los mayores, no me refiero solamente a mis padres, me refiero a otros parientes, que esto era un hobby, que igual tenía que pensar en hacer otra cosa en el futuro, que era un niño tan inteligente, que me iba tan bien en el colegio, que tenía que aprovechar, que tenía que estudiar arquitectura, derecho, medicina, algo así. Ninguna de esas cosas me interesaba para nada. Al final, recuerdo que, bueno, antes de vivir en Arica, me acuerdo que estaba acá en Santiago. Estudié acá en Santiago en el Colegio Cervantes, en el Liceo Cervantes. Y me alentaban mucho, me acuerdo, en el colegio a que me dedicara a pintar. De hecho, me querían llevar como a la Academia de Bellas Artes. Me ofrecieron, si mis padres iban a vivir a otra ciudad, me ofrecían mantenerme aquí en Santiago, becarme y cosas de ese tipo. Pero mis padres no quisieron. Así que bueno,
yo ya tenía esa sensación de que había mucha dificultad en el tema como para dedicarme a la pintura. Pero pasaron los años, pasé por algunas carreras en la universidad, estuve en arquitectura en Valparaíso. Yo sabía que eso iba a durar poco. Después estudié un semestre de ingeniería en el norte y al final terminé estudiando Derecho. Pasé a tercer año, pero ahí ya tenía la madurez suficiente como para eh, enfrentar a mis papás y decirles, no, hasta aquí llego yo quiero hacer lo que a mí me interesa. Y eso hice. La gente cree que estudiar arte es súper fácil y en realidad es súper difícil. Porque lo sé porque estudié otras carreras y claro, aquí el grado de dificultad es distinto, porque aquí tú, aunque te esfuerces de sobremanera, aunque te amanezcas pintando, trabajando todos los días, si no tienes, como se dice, los dedos para el piano, va a ser muy difícil. Cuesta mucho. ¿Por qué? Porque además de la dificultad que existe artísticamente hablando, en ser capaz una persona de crear una obra que sea capaz como de transmitir algo que sea importante para que esa obra de algún modo pueda ser reconocida y tú puedas desarrollar todo un trabajo, incluso de toda una vida con esto, es demasiado difícil. Requiere un esfuerzo muy grande y muchos sacrificios, a veces sacrificios personales muy grandes. Y así pasaron los años. Bueno, en la escuela de arte es difícil comentar porque al final pasan muchas cosas, uno tiene algunas, no sé, hay buenos recuerdos de algunas personas. Yo sí considero maestro a uno de mis profesores, que es Eduardo Meissner. Lo que él me enseñó me entró por acá y se me quedó. No me salió por ningún lado. Y es como el pilar fundamental de mi trabajo. Siento que hay personas que aportan mucho y no son reconocidos por el resto. Creo que él es una de esas personas. En la escuela conocí a José Fernández, a Mario Sánchez, a Vicente Rojas, a Gustavo Riquelme. Estaban en otros cursos. Gustavo fue compañero mío. Y con ellos formamos un colectivo que se llama Grisaya. Se llama porque a pesar de que el grupo ya no existe, el colectivo está como... tiene su espacio ganado dentro del arte chileno en los años 90. Y creo que probablemente si no hubiese estado yo en este colectivo, mi carrera hubiese sido mucho más difícil, el camino mucho más complicado. Porque como que al estar en un grupo muy cohesionado en esa época, éramos muy unidos, como que nos repartíamos todo este esfuerzo entre 6 personas y lográbamos hacer cosas importantes. O sea, una de nuestras primeras exposiciones fue en el Museo de Bellas Artes, como el año 92, y fue una exposición considerada muy importante en su época. Eso nos marcó a todos. En cuanto al prejuicio que existía en mi familia respecto a ser artista, bueno, con el tiempo pude mostrar, o no sé si demostrar, pero sí mostrar a mis padres de que yo esto lo estaba haciendo de verdad y que me iba a ir bien. Quizás el único dolor que tengo es que mi padre perdió la vista siendo joven, como a los 50 años ya no veía nada, pasado de los 50 un poco. Y así estuvo los últimos años de su vida y siempre me decía que ganas de ver tus cuadros,
Porque él, claro, vio cosas cuando yo estaba empezando a pintar, cuando era más joven, pero nunca vio este trabajo. Y bueno, eso ya no tiene remedio. Bueno, mi trabajo está, o mi pintura está influenciada por la literatura fantástica. Así que yo diría que y por artistas también que, o sea, por otros artistas, pintores, que su trabajo es precisamente una obra que toca aquello que es fantástico, surrealista, mágico, onírico. Yo diría que mi pintura cae dentro del surrealismo, dentro del arte fantástico, es una pintura figurativa, no es una pintura que puede ser analizada desde un punto de vista conceptual o, o a la cual hay que buscarle alguna significación que requiera de un gran esfuerzo intelectual, porque esa no ha sido nunca mi intención. Yo hago estas cosas con mucha soltura, salen de mí, aparecen, están ahí. Yo solo las tomo y las hago. No tengo que pensar, no tengo que estar estudiando o pensando en cuál es el mensaje que voy a transmitir, porque el mensaje que voy a transmitir quizás también yo espero verlo ahí para entenderlo. Para mí son pinturas, no necesitan una explicación. Cada uno, cada persona que las vea tendrá que sentir esta obra, percibir. No tiene para qué interpretarla. No necesita saber qué es lo que yo quise hacer. O no necesita entender qué es lo que estoy mostrando ahí. No es necesario. Siento que el arte no tiene esa finalidad. No. El compromiso del arte es, para mí, con el arte, con algo mucho más abstracto, más intangible, más imperceptible, menos material. Yo entiendo que hay artistas que tienen un compromiso social, con lo contingente, con la política, con la problemática humana. Nunca he sentido eso. Para mí esto es, a ver, lo voy a describir. Cuando yo era niño, me pasaron hojas en blanco o un cuaderno en blanco y me pasaron unos lápices de colores. Y yo rayé sobre estas hojas y pinté, puse estos colores. Y esa sensación para mí fue algo increíble, indescriptible. Y eso es lo que siento cada vez que estoy pintando, que estoy realizando una obra. La misma sensación. Soy ese mismo niño que fui, de algún modo lo soy ahora. O sea, aquello en lo que yo me divertía, jugaba, no sé cómo lo quieren llamar, eso se convirtió en mi forma de vida, se convirtió en mi trabajo. O sea, yo hago esto desde siempre. No necesito una motivación para hacerlo. No necesito estar bien para hacerlo. No necesito estar mal. No necesito tener conciencia social para hacer esto. No necesito un mensaje. No necesito comunicar nada. Solo lo hago. Lo hago con honestidad, mostrando lo que tengo adentro, lo que quiero hacer, con lo que
disfruto, con lo que me divierto, con lo que busco respuestas de cosas profundas que tengo aquí adentro, que no tienen que ver con lo que está afuera. Yo me sumerjo en esto, en las profundidades de mi yo desconocido, y eso lo encuentro fascinante. Es como la tarea que siento que tengo acá, que es descubrirme a mí mismo a través de esto. Pero esto no es una terapia. El arte no sirve para eso realmente. Creo yo. Hay gente que piensa que sí. Es algo muy personal. Esto es como un diario de vida, pero en vez de que lo escribo, lo pinto. Es más o menos eso. Aquí estoy contando mi historia. Tengo un problema de nacimiento. Yo tengo daltonismo. Confundo los colores. Entonces, esto fue una de las cosas que me acuerdo que cuando llegué a la escuela de arte había personas que me decían que iba a tener muchos problemas. Pero hay personas que me dijeron que lo intentara de todos modos. Entonces me costó bastante. Tanto me costó que dominé en teoría el tema de los colores muy bien. O sea, me preocupé mucho de eso. Y como que tengo acá en mi mente las combinaciones. A lo mejor no las veo, pero puedo decir que si mezclo tal cantidad de color con este otro o con este otro, me va a dar un color X. Y que ese es el color que necesito. Yo creo que en el fondo con el tiempo como siento que los distingo, pero es una idea mía, porque cuando estoy con otras personas y alguien me pregunta, oye, ya pásame el paño rosado y le paso uno verde, ahí me doy cuenta que no los veo. Que no los veo realmente. Aquí creo que los veo, porque estoy en mi taller y los tubos de pintura tienen cada uno el nombre de cada color. Entonces cuando pinto, yo me guío solamente por lo que siento al ver estos colores combinados. Decido en mi mente que voy a poner un naranjo con un azul, con un rojo, etc. Y yo los voy combinando y los veo y se ven bien. No tengo nunca la idea clara de cómo va a ser un cuadro antes que lo pinte. Puedo hacer el dibujo antes, pero no sé cómo van a ser los colores porque los voy combinando ahí. No digo voy a hacer un cuadro con rojo o un cuadro con azules. No. Pinto nomás. Porque es la manera en que yo puedo disfrutar de lo que hago. Que la pintura sea capaz de sorprenderme, porque si no lo hace, probablemente voy a perder interés en eso y voy a seguir haciendo otra cosa. Para mí esto es algo que me tiene que gustar. Si me deja de gustar, lo dejo de hacer. Entonces, esa es como la guía que yo tengo para avanzar en un trabajo. Que me agrade a mí. Nada más. Y me da como por periodos más o menos largos, así que pueden pasar 2 o 3 meses en que no pinto un cuadro y estoy solo dibujando. De hecho, la primera vez que logré como desarrollar esta idea, cuando ya logré como afinarla, estuve 6 meses dibujando sin pintar, solo dibujando. Porque tomé todo lo que había hecho antes de estar en la escuela de arte, más lo que había aprendido, más otras ideas que tenía, y a eso darle un cuerpo. Pero no podía perder la concentración. 6 meses sin pintar, solo dibujar, todos los días. Hasta que salió todo esto como yo lo quería, como sentía que tenía que ser. Hay diferentes estados de madurez, como persona y como artista. Yo creo que un artista madura también como persona.
Y eso te da una perspectiva diferente con el paso del tiempo. Entonces, algo que dejaste ahí, que de algún modo encontraste que no era lo que querías hacer o no te interesó más porque lo encontraste poco atractivo, no sé. Pasa el tiempo y de repente te das cuenta que aquello que hiciste, que pensaste que tenía muchos defectos, en realidad lo que tenía era muchas virtudes. ¿Por qué? Porque cambiaste tu manera de pensar y de ver. Y eso le puede pasar a cualquiera. Es como cuando eres joven, te gusta, no sé, la niña más bonita del curso en tu colegio y a todos les gusta la misma. Pero resulta que cuando ya eres un adulto, no te gustaría ese tipo de mujer, por decirlo de algún modo. Esa niña no te va a gustar. Porque, porque ya te fijas en otras cosas. Lo mismo pasa con el arte. Al principio querías impresionarlos a todos, entonces hacías el mejor dibujo posible, la mejor pintura posible, donde pudieran mostrar todas tus capacidades técnicas. Así como que alguien dijera, oh, qué increíble el dibujo que hizo este joven. Y después te das cuenta que no es eso, que hay otra cosa. Ahora cuando tú miras Instagram, Facebook, te das cuenta que hay muchos videos en que se muestran a muchos artistas muy talentosos que pintan unos rostros increíbles, así, unos ojos así, más reales que los reales. Y lo que se te ocurra, son maravillosos. Y toda la gente le pone cientos y miles de likes, así como, wow. ¿Y te has preguntado por qué no son famosos o conocidos? Es porque, claro, eso lo hacen miles y miles y miles y miles de personas. Pero no están desarrollando una obra propia. En cambio, a lo mejor alguien que no tiene un gran dibujo, pero es un gran artista, no sé. Esto puede ser absurdo lo que voy a decir. Por lo general, los grandes artistas, aunque sean abstractos, tienen un muy buen dibujo. Pero una obra que, desde el punto de vista como de la preciosidad, del lucimiento técnico, no es tan vistosa, sin embargo es un artista súper famoso. ¿Por qué? Porque su obra es importante, propia, y lograron ganarse un lugar. Entonces, las redes sociales han creado una confusión al respecto. Y cada día es como más popular el hiperrealismo. Yo no tengo nada en contra del hiperrealismo. Pero hay muchos artistas que piensan que para eso está la fotografía. Yo no sé, ahí yo no voy a entrar como a juzgar que el hiperrealismo no es un arte que sea como interesante. Siento que sí, en algunos aspectos, cuando tiene una propuesta. Pero cuando hay muchos artistas que pintan exactamente igual y pintan lo mismo y tú no los puedes diferenciar unos de otros, entonces eso yo no sé cómo llamarlo. Eso es otra cosa, para mí. Y creo que lo más importante es precisamente eso. Es tener algo que sea propio, algo que sea tuyo, algo que sea reconocido, algo que alguien mire y diga esto es un Cienfuegos, esto es un Benjamín Lira, esto es un José Basso, etc. Esto es un Antunes, esto es un Dalí, esto es un Mata, etc. Esto es un Barra. Creo que eso es súper importante, llegar a ese punto. Si no estás en ese punto, entonces te falta camino por recorrer todavía. De hecho, siempre falta camino por recorrer. Pero estar ahí es súper importante. Te permite desarrollar tu obra desde un punto, desde una plataforma distinta.
porque ya eres un artista respetado. Y eso es fundamental para que tú puedas trabajar tranquilo. Cuando uno es joven puede venir cualquier persona y criticarte. Y hay muchos artistas que se pierden porque se dejan llevar por lo que le dicen otros. Hay que tener confianza en lo que uno hace. Es fundamental. En el momento en que tú eh, estás parado sobre algo que no es sólido, estás perdido. En el arte es fundamental el carácter, la fortaleza, la confianza. Sin eso es difícil. Y otras cosas más, pues hay que tener otras virtudes, que son, no sé, ser capaz como de sobreponerse al fracaso, que puede ocurrir. Y ser capaz como de estar en este mundo quizás con pocos amigos y a lo mejor, no sé, no encajar en cualquier parte, estar siempre expuesto a la crítica de la sociedad que te ve como un bicho raro. Incluso tus propios hijos a veces te ven como una persona extraña, porque muchas veces ellos quieren hacer otra cosa. Convivir con eso es raro. O tener al lado una mujer que no te acompaña puede ser fatal, un desastre. ¿Por qué? Que no te comprenda, que no te apoye, que no te entienda, sería desastroso. Para mí, cualquier artista, independiente de la calidad de su obra, si se dedica a esto, si eligió esto y lo hace y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, merece mi absoluto respeto y lo va a tener siempre. El exitismo, esta cosa de ser rico y famoso muy rápido, como todos creen que pueden ser ricos y famosos, es como algo que los motiva, los mueve a perseguir rápidamente, así como que, puedo ser muy conocido en Instagram, puedo ser muy conocido en Facebook, etcétera. O puedo, no sé, estar en esta feria que es muy importante y en realidad no es así. El trabajo del artista tiene que ser más consistente. Es un trabajo del día a día. Tú te levantas, vas a tu taller, trabajas hasta que te agotaste. También te alimentas, duermes, etcétera, haces otras cosas. Pero esto de estar como constantemente persiguiendo cosas a través de las redes y lograr, no sé, ser conocido ahí, al final no es algo que va a permanecer en el tiempo. No, para nada. Para nada, para nada. Ahora el otro día vi esta cosa que pasó con Bansky en una subasta en Sotheby's, que se subastó un cuadro en, no sé, algo así, como con 1.000.000 de euros. No recuerdo bien la cifra, pero era bastante. Y el cuadro se autodestruyó frente a todo, porque tenía una picadora de papel, trituradora de papel puesta en el marco. A mí el hecho mismo de que se haya autodestruido la obra no me produce nada. Lo que me llama la atención y que me causa estupor es que hayan pagado 1.000.000 de euros o más por una obra que perfectamente podría haber estado en uno de estos estanterías de Village. O sea, algo, desde mi punto de vista, con muy poco valor artístico.
una especie de pequeña retrospectiva. Sin ser una retrospectiva, sí muestra un periodo de tiempo extenso de mi trabajo. Me conseguí por ahí algunos cuadros prestados que yo consideraba importante mostrar. Tampoco sé dónde están todas mis obras, porque muchas pasaron por galerías de arte y se vendieron ahí, y esa información muchas veces no llega al artista. Bueno, van a encontrar mis últimas pinturas. Espero que sean del agrado de las personas que asistan y no necesitan, quiero que tengan la tranquilidad de que nadie necesita entender lo que yo hago, que nadie necesita a conversar conmigo y usar frases intelectuales o no sé, hacer preguntas que parezcan complejas. Esto es bien simple, yo lo vuelvo a repetir. Yo lo que hago es lo que me sale de adentro. No hay un proceso intelectual en mi trabajo. No estoy buscando un mensaje que quiero entregar a las personas. No hay nada que tenga una connotación política o contingente. Lo que a mí me interesa es que la gente disfrute de mi trabajo, o bien que al estar en presencia de un cuadro sea capaz de tener sus propias sensaciones, sus propias emociones, sus propios recuerdos. Cada uno se conecta con la obra desde lo que uno es. Por lo tanto, lo que ellos sientan, lo que ellos perciban, lo que ellos interpreten, eso es mi trabajo, no es otra cosa.